a ir a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo primero el versículo 14. Amén. Dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: ¿por cuánto has hecho esto? Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A quien primero le echó la maldición por causa de que cayó el hombre y la mujer, sí, fue a la serpiente. Sí, dice muchos que muy probablemente la serpiente no era así. Amén. Pero ya fue así. Pero cuando fue maldecida, sí, el Señor le quitó todo lo que pudo haber tenido para ella poderse sostener de pie. ¿Sí? O sea, y bueno, fue de horror también, ¿no? Entonces, mire, nosotros debemos entender que aún la serpiente vive bajo maldición. ¿Por qué vive bajo maldición? Debió haber sido una criatura. Sí, debió haber sido una criatura y por eso pues le dijo: serás peor que todos los animales y bueno, ¿no es cierto? Entonces el Señor le maldijo a él. Usted no sé si tal vez usted siempre se preguntó: qué raro, ¿no? Si supuestamente la serpiente obviamente estaba siendo identificada como Satanás. Satanás ya de por sí tenía maldición, ¿no es cierto? Cuando fue echada al agua de fuego, ¿no es cierto? Sí, pero ¿por qué Dios dejaría claro esta maldición sobre la vida de ella, sobre la vida de la serpiente o sobre la vida de Satanás? Sí, era exactamente una maldición sobre la vida de Satanás. Amén. Vamos a ir al 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, son tres cosas que el Señor está diciendo. Amén. ¿A quién? A la serpiente. A la serpiente le está diciendo. Está hablando de la mujer, pero está hablándole directamente a la serpiente. A la serpiente le está diciendo tres cosas claras. Primero, le dice: yo pondré enemistad entre tu serpiente y la mujer. Primero, que él iba a poner enemistad. La otra, que entre tu simiente y su simiente. Sí, o sea, él decía, primero enemistad en cosas o en una relación. Debieron haber tenido una amistad, ¿no? Tenían que haber tenido una amistad, ¿verdad? Sí. Y la otra dice claramente: entre tu simiente y su simiente. Amén. Sí. O sea, ¿sí sabe lo que significa la simiente? ¿Alguien sabe el significado de simiente? ¿Qué es? Descendencia. Descendencia. Es descendencia. ¿Qué más? ¿Qué? Simiente significa esperma. Es una afirmación de O algo que está semen. ¿Sí? Ajá. Sí. Sí, esperma. Sí. La simiente, sí, tiene este conocimiento. Sí, es semen, es esperma. Amén. ¿Sí? Dice, esta, o sea, la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Tres cosas claras
le deja al enemigo, a Satanás. Amén. Primero nosotros tenemos que entender que desde allí se estaba profetizando que iban a ser el Mesías. Amén. Porque habla de las simientes. Pero yo quiero hablarles de algo que a mí el Señor me mostró. Amén. Algo que el Señor a mí me mostró. Primero dice, pondré enemistad entre la mujer y tú. Entonces nosotros tenemos que entender que para que haya una enemistad, primero tiene que haber habido una amistad, una relación. Sí, déjeme decirle que cuando el Señor estaba poniendo esta maldición, el Señor estaba dejándole claramente lo que iba a pasar en la vida cotidiana de una persona. Lo que iba a pasar, sí. Por eso yo digo que proféticamente esa fue la palabra donde quedó claro de que tendría que nacer el Mesías. Amén. Sí. La simiente, como yo le decía, es esperma, es semen. Entonces estamos hablando de que Satanás tenía una simiente. Amén. Y la mujer tenía otra simiente. ¿Cuál cree que era la simiente de Satanás? Obviamente La iniquidad. ¿Cuál? La rebelión. ¿Cuál? El anticristo. Vamos. El anticristo. No. ¿Cuál era el semen? ¿Cuál era el esperma de Satanás? La desobediencia. ¿Qué? El anticristo. La rebelión. ¿Qué? La rebelión. ¿Qué? Desobediencia. ¿Qué? El hijo Falso de profeta. el hijo de perdición. No. Vamos a leer un poquito más. Verás, simiente también es una respuesta afirmativa de una persona Dice. que miente. Sí, miente. Vamos a ir un poquito más arriba en la Biblia. De Génesis. Dice. Pero la serpiente en el 4. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no moriréis. Vamos a ir más arribita. Vamos desde el primero para entender. Dice: la serpiente, que era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, preguntó a la mujer: ¿así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le dijo: no, estás equivocado. No nos dijo eso. Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Sí, porque si lo hacemos, moriremos. Eso es lo que le había dicho el Señor. Amén. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no moriréis. Dios sabe muy bien que cuando comáis del fruto de ese árbol, podréis saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces seréis como Dios. ¿Usted sabía que en este versículo Él mancilló la palabra? Él mancilló la palabra, porque Él utilizó la palabra, una parte verdad y la otra fue mentira. Y dijo: no moriréis. No moriréis, le dijo. Esa parte era Verdad. mentira. Mentira, porque el Señor le dijo que iba a morir. Le dijo que iba a morir. Pero Satanás le dijo: no moriréis. Y después continúa diciendo: Él sabe que si tú comes de este árbol, tú conocerás lo bueno y lo malo. Eso era verdad. Eso era verdad. Entonces, la
la simiente de Satanás era engaño. ¿Sí? La simiente de él era engaño. Era mentira. Sí, esa era su simiente. Sí. ¿Cuál era la simiente de la mujer? La verdad. Desobediencia. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Que Jesucristo es la verdad. Era la verdad. Sí. Era la verdad. Por eso eran dos simientes. Sí. Era la mentira y la verdad. Dos cosas claras. Sí. Satanás peleando con su simiente todo el tiempo. Por medio del engaño y la mentira. Diga, Satanás y su simiente siempre atacando mi vida. Porque el Señor no dijo por este tiempo, dijo siempre. Sí. Y la simiente de Dios, la simiente de la mujer sería Cristo. Sería Cristo. Sería Dios, sería el Espíritu Santo, quien a través del Dios eterno traería verdad. Sí, traería verdad. Pero dice amistad. Tal vez allí no nos cuenta la historia de que ellos se llevaban. Sí. Pero usted recuerda que Adán podía hablar con todos ellos. Sí. Esa fue la autoridad que el Señor le dio a Adán. Y era como el privilegio de que él pudiera hablar con los animales y que les pueda poner nombre y todo. O sea, había una relación. Había una amistad. ¿Sí? Pero cuando Satanás utiliza una de los seres que el Señor había creado, sí, mete ¿qué? La simiente de él. Y él puso engaño. ¿Sí? Entonces, nos hace ver claramente el Señor que entre la una simiente y la otra simiente sí había una relación, sí había una amistad, sí. Pero la una era en base a la mentira, al engaño. Y la otra tenía que ser solamente verdad, que iba a ser verdad. Y dice, dice, la mujer te golpeará o te cortará la cabeza, ¿no es cierto? Y tú le herirás en el calcañar. Sí, deja dos cosas claras. O sea, deja claro que iba a haber una pelea, que iba a haber un ataque, que iba a haber un conflicto, ¿no es cierto? Donde siempre la serpiente picaría o cogería el calcañar. Pero la mujer siempre heriría en la cabeza. Y proféticamente tenía que ser cuando Jesucristo nació. Ahí le dio la cabeza. Ahí le dio la cabeza a Satanás. Porque le dijo, lero, candele. Yo hice lo que tú no puedes hacer. Amén. Ahora, como esto está claro, ¿no es cierto? Ahora sí, yo quiero explicarles esto. Miren, en nuestra vida, en nuestro caminar, el Señor habla claramente y hoy voy a hablar especialmente con las mujeres. Sin que el hombre salga por fuera. Porque una de las cosas que el Señor
hizo para golpear la cabeza o herir la cabeza de Satanás fue de que la mujer saldría el Mesías o Jesucristo. O sea, que cada vez que por medio de una mujer nace un hombre varón, siempre el enemigo siente algo que no le gusta. Sí. ¿Por qué quiero hablar específicamente con la mujer? Yo voy a hablar la otra semana acerca de... Hemos hablado de los levitas y los sacerdotes, ¿verdad? Yo no me voy a entrar a los sacerdotes porque eso creo que nos quedó claro, ¿no es cierto? Desde hasta el día lunes que hablamos, que pienso que fue una bendición, quedó claro acerca de los levitas y los sacerdotes. Amén. Pero sí voy a dejar claro el lugar y el puesto del sacerdocio. Sí, ¿por qué el hombre es sacerdote? Pero voy a hacer énfasis, ¿por qué el Señor delegó una responsabilidad a la mujer? De que debería edificar su casa. ¿Sí? Levantó un sacerdote y levantó una mujer. El sacerdote tenía una responsabilidad: ser mediador de su familia para con Dios. Ser el mediador. No ser el que pone la división, sino ser el mediador. El mediador. El que no tiene nada, sí, de qué avergonzarse. Pero el Señor le dio una responsabilidad clara a la mujer. Y fue que ella se encargaría de edificar la casa. Amén. Pero para nosotros poder dar eso, yo tengo que dar esto primero, para que usted pueda entender. Porque es necesario que usted lo escuche. Porque usted tiene que entender cuáles fueron los parámetros que Dios puso en un hogar, en una iglesia, en una familia, en una relación. Hoy yo puedo darme cuenta claramente por qué siempre hubo un espíritu machista. ¿Por qué hubo un machismo? Porque siempre quiso pisotear a la mujer cuando no era bíblico. ¿Por qué siempre el hombre quiso sacar a la mujer de la iglesia? Utilizando una palabra la cual no sabía, porque no sabía la historia. Pero también la quiso sacar. Sin tomar en cuenta que el Señor fue claro cuando dijo: la mujer sabia edifica su casa. Amén. Mire, el enemigo dijo que él iba a poner enemistad. Perdón, el Señor desató eso para el pueblo por causa del pecado. Así que déjeme decirle que esa es una maldición, por la cual muchos hogares todavía están bajo esa esclavitud, están bajo ese cautiverio, porque fue una maldición. Dios les maldijo. ¿Sí? Por eso es que muchas veces, aunque nosotros quisiéramos caminar con autoridad y crecer, no podemos. Porque el Señor dijo: habrá enemistad. Y iba a ser por medio del engaño, por medio de la mentira. Y la única forma de que esto se rompa iba a ser cuando venga Jesucristo. Pero cuando nosotros tengamos y hagamos, sí, lo que era nuestra fe, lo que era mi fe, sí, creer. Por ejemplo, le voy a decir algo, le voy a dar un ejemplo. Tal vez
alguien, tal vez en su vida, por causa de un engaño del papá, vamos a hablar así, ¿ya? Por engaño del papá, tal vez un hijo siempre creció creyendo que la mamá no le quería. La mamá le dejó y la mamá nunca le quiso. Entonces, él vivió creyendo que la mamá no le quería. Aun cuando Dios nos da la oportunidad de volver a tener una relación con una mamá, sí, cuando pasa algo, cuando hay algún problema, cuando hay alguna dificultad, ¿qué salta al pensamiento del joven? ¿Cuál? Que no lo quiere. Que no le quiere, que no le amaba. Sí, que no le amaba. Cualquier cosita va a ser la mejor excusa para que entendamos que no nos quiere. Que no nos quiere. Aunque seamos cristianos y estemos viviendo una vida íntegra con Dios, de integridad. Pero qué tremendo es cuando Dios trae a la luz una verdad. Y ya no depende de cuánto tu madre te pueda demostrar que te ama. No depende de eso. No depende de que tú le demuestres cuánto amas. Sino depende de hasta qué punto tú quieres vivir con esa mentira. Porque por más que a ti te demuestren, tú vas a vivir creyendo en esa mentira. Entonces, ¿cuándo se rompe la maldición? Cuando tú decides que esa mentira debe acabar. Y que a pesar de las circunstancias, tu madre es tu madre, pues. Y que te va a amar siempre. Cuando tú decides eso verdaderamente y te despojas y rompes esa cadena que te tuvo atado toda la vida y que tú no lo sabías, que se llama raíz de amargura. Cuando tú lo rompes, cuando tú decides decir, toda la vida tú pusiste enemistad entre mi madre y yo. Toda la vida. Por causa del pecado hubo la enemistad. ¿Sí? Yo no pude disfrutar, yo no pude crecer. Pero hasta el día de hoy, yo decido creer que Dios es amor. Y si Él es amor, los demás me aman. Porque Él pone el amor para mí. Y si tú decides creer en ese día que tu madre te ama y que no es lo que el enemigo siempre te hizo creer, ¿qué se va a romper ahí? La mentira que levantó. El engaño. Sí, y se romperá la enemistad. Si no vendrá el amor y la relación y la intimidad. Entonces, mire, por favor ayúdenme en Juan 8:44. Solo quiero que le tenga ahí. 8:44. Mire, Amén. el pensamiento predominante no se centra en la victoria final. Sí. No se centra en la victoria final. O sea, nuestro pensamiento predominante o la importancia no debe ser en lo que va a pasar al final, sino en lo que vivimos todos los días. Sí. ¿Cuál es nuestra lucha? Sino en una lucha prolongada e incesante
¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros tomamos tan literal la palabra que nosotros decidimos tener esa fe, esperar algo, creer que Dios lo va a hacer. Sí. ¿Y dónde está centrado? En que Dios lo va a hacer. Sí, en eso nos centramos. En que Dios lo va a hacer, en que veremos el resultado, ¿no es cierto? Pero nuestra mirada no tendría que estar puesta en eso, sino tendría que estar puesta entre que el Señor dejó claro tres cosas. La una, la enemistad, que es la que nosotros tenemos que romper. La otra, entender que hay dos simientes con las cuales se quiere romper, que es la simiente del engaño, de la mentira, para que pueda predominar la verdad. Pero entender que hay un conflicto, hay una pelea, ¿Y sabe lo que el Señor decía? Ven un rato, Cristina, acá. Una pugna. ¿Sabe lo que el Señor decía? Párate aquí, párate acá. Eso. Ya. No, para allá ahí quédate. Quiero que cuando te diga, vas a venir caminando acá. Y yo quiero que la Joanita, cada vez que tú camines, que usted le coge el calcañar. Tú caminas y tú le coges Y tú le pisas la cabeza. Y tú le coges el calcañar. Ya. Me amo, pastor. Camina, Cris. ¿Sabe por qué no avanza? Porque está visualizada en la victoria. Solo confía en la victoria. ¿Pero qué está pasando? ¿Camina? No camina. No camina. Para que puedas ya caminar, ¿qué tiene que pasar, Cristina? Písale. ¿Ya qué tienes que hacer? Písale. Te puesto las botas. O sea, pisale en la cabeza. Dime, ¿qué tendrías que hacer? A ver, ¿qué tendrías que hacer? Si se quería. A ver, baje. Ya, camine, Joanita. Ya. Camine. Voy a hacer cuenta que mi mano está ahí. Ya. Mata. No, suéltale. Camine, Joana. Camine. Ya, ahí sí. Coge. Ay. Ya de veras me cogiste. Yo decido perdonar. Yo decido creer que mi mamá me ama. Ella me ama. Yo sé que ella me ama. Y yo no te creo ya, Satanás. Porque mi mami me ama. Sí. ¿Entiende? Tiene que haber una pelea para que haya la ruptura de la maldición. Sí, por eso dice, mire, el pensamiento predominante no se centra en la victoria final, sino en una lucha prolongada e incesante. ¿Por qué incesante? ¿Qué significa incesante? Incansable. Incansable, no termina, nunca para. Imparable. Sí, no estoy hablando de una mujer rencillosa. No. Bueno, también es incansable. Por eso digo, no estoy hablando de una mujer rencillosa. No, le estoy hablando de una pelea incansable. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? A ver. ¿Por qué eso? Por la maldición. Por la maldición. ¿Qué es lo que dice? Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de siempre. Siempre el combate. Siempre. ¿Será tal vez con lo mismo? No, porque el engaño es solo la raíz. Pero recuerde que la raíz tiene un montón
De raíces, de qué sé yo, ¿cómo le dicen? De enramajes. Tiene muchos. Y todos están acompañados del engaño. Todos están acompañados del engaño. Todos están acompañados de la mentira.